La presentación de los resultados de esta investigación pretende ser un diálogo no solo con los lingüistas y los antropólogos buscando un aire de familiaridad, sino también, ante todo, con la comunidad sorda. Empiezo con el problema de investigación. En Colombia, el proceso de planificación lingüística ha estado caracterizado por la creación de palabras. Las comunidades sordas, todas las personas que participan en este proceso han tenido un interés desmedido por cómo la creación de palabras configura la lengua de señas nacional. Este proceso tiene múltiples interrelaciones, pero está caracterizado por la emergencia de los movimientos de personas sordas, movimientos sociales de personas sordas, entre los cuales está la Federación Nacional de Sordos de Colombia y también el movimiento Árbol de Vida. Este movimiento, la Fundación Árbol de Vida, generó su propia respuesta a la inclusión educativa, ¿sí? Generando una propuesta de un patrón específico para crear señas y de esta manera generar mayor vocabulario para designar términos especializados académicos en la lengua de señas. A este patrón yo lo llamo el patrón XYZ. El patrón puede ser representado en el siguiente esquema, en donde la mano derecha representa una configuración manual con un significado particular, un componente, la mano izquierda otro, y existen unos componentes no manuales. Por ejemplo, en la seña pedagogía, una seña XYZ, uno puede observar cómo la mano derecha tiene una configuración que significa dar, la mano izquierda tiene una configuración manual que con un significado específico, estudio, ciencia, pero también hay unos significados que se construyen en el movimiento de iteración, ¿sí? Como una continuidad y también una ubicación. De esta forma, las señas X y Z pueden ser comprendidas como señas bimanuales asimétricas, ¿sí? Usan las dos manos de forma distinta, pero tienen características particulares. Usan configuraciones manuales en la mano no dominante que no son comunes y también generan ubicaciones, movimientos, componen estos movimientos de una manera que tampoco es muy común. Esto ha llevado que ciertos sectores específicos hayan catalogado estas señas como anormales, que tienen algún tipo de problema. Y pues esto genera una enorme controversia en el proceso de planificación lingüística y ha llevado a que toda la discusión se enfoque en la planificación lingüística, se enfoque en la generación de léxico cuando hay muchas otras cosas en las cuales se aborda en este proceso. Existen trabajos previos relacionados con este problema de investigación. Están los trabajos del profesor Lionel Tovar, su tesis doctoral y su artículo del 2010 que aborda la planificación lingüística y la formación de palabras en la lengua de señas. Por otro lado está una contextualización desde los estudios culturales de la profesora Cristina Salarriaga, que se centró en las prácticas discursivas identitarias. Está la contextualización antropológica que yo hice en mi trabajo de maestría. Posteriormente se hicieron trabajos desde las actitudes lingüísticas. Cortés y Chacón analizaron el impacto que tenía las actitudes, no solamente las señas, sino la identidad de las personas. Recientemente también fue publicado un trabajo del profesor Tovar con sus colaboradoras en el que abordó la configuración de la mano no dominante en las señas del vocabulario básico. Y también hay un trabajo mucho más reciente de Hoyos Rojas en el que propone desde la ciencia política una distinción entre comunitarismo político y comunitarismo cultural. El objetivo general de esta investigación es comprender cómo el parámetro de la mano no dominante en la creación de palabras de la lengua de señas colombiana está relacionado con las reconfiguraciones del capital cultural de las comunidades sordas. ¿Cómo se relaciona con estas dinámicas? En el marco de los últimos 25 años, que fue
en donde fue emitida la primera ley que reconoció políticamente la lengua de señas colombiana y pues hasta ahora. Este trabajo lo he dividido en tres objetivos específicos. El primer objetivo específico consiste en describir las creencias y las prácticas de negociación de la creación de señas a partir de un debate específico de personas sordas en redes sociales. El segundo objetivo consiste en establecer las configuraciones de la mano no dominante en la creación de señas en el contexto de diferentes tipos discursivos de la lengua de señas en formato de video. Y el tercer objetivo específico fue establecer las condiciones y los grados en los que una seña XYZ pudiera generar efectos en el desempeño de los reportes verbales producidos por unos participantes sordos con formación en educación superior y también sobre las pausas de procesamiento que generaba. Cada objetivo específico es trabajado con un grupo de datos determinado. El objetivo 1 trabaja con los datos del debate del grupo CSN. El objetivo 2 trabaja con la recopilación de datos de muestras de lengua, el corpus. Y el objetivo 3 trabaja con los datos producidos en el marco del protocolo TAP. Ahora les presentaré el marco teórico y los referentes conceptuales, por supuesto un resumen de todo lo que hay en el documento. Tenemos una apropiación y un trabajo en términos del abordaje práctico a la comunicación, que es un abordaje antropológico lingüístico de corte burdeano, ¿no? En donde Hanks analiza las dinámicas de la lengua en términos de sus campos sociales, ¿sí? Obviamente aquí están dos categorías muy preponderantes, que es el concepto burdeano de campo social y el concepto de hábitos, ¿sí? Eh, por otro lado, en lo que refiere al segundo objetivo específico, se trabajaron los referentes y la tradición en la lingüística de la lengua de señas, específicamente los estudios sobre la simetría y dominancia de las lenguas de señas, en los trabajos de Robin Pattinson, pero también los subsiguientes trabajos que analizaron las complejas dinámicas de la mano no dominante a nivel fonético, fonológico, morfológico y discursivo. Y con respecto al objetivo 3, se trabajaron el modelo de cognición que propone Erickson y Simmons en relación a el pensamiento verbalizado. Entonces, en la metodología se siguió la misma línea. Entonces, tenemos una metodología en relación al primer objetivo específico, que es la etnografía. Yo le he llamado en general a la metodología la etnografía de corpus, porque es una interrelación, un diálogo entre distintos tipos de exploración. La primera exploración tiene que ver pues con la que se hace en términos más antropológicos, que es el trabajo de campo que se realizó del 2016 al 2019. Incluyó visitas de campo, visitas presenciales, diarios de campo y también la navegación de espacios sordos en medios digitales. Eh, en el segundo objetivo específico, a nivel metodológico, se utilizó las técnicas de corpus, ¿no? De lingüística de corpus, que es recopilación, exploración y anotación digital de un grupo de muestras de lengua. En este caso fueron 1964 minutos de discurso, organizados en subcomponentes. Y en el objetivo 3 se utilizó la metodología específica que propone Erickson y Simmons para realizar los TAP. Es un diseño cuasi experimental, simple, multivariable y que usó distintas estrategias de manipulación y observación intra y intersujeto. Pues del trabajo de campo, hay varias aquí, algunas imágenes, ¿no? Yo estuve no solamente en Santa Marta, Medellín, en Pasto, sino también ahí interactuando en redes sociales con las personas sordas, en los cuales ellos pudieron identificarme como un oyente que sabe lengua de señas y que está investigando, está incursionando en estos espacios sordos. También, obviamente, tuvieron la oportunidad de cuestionarme, ¿no? Ahora hablaré brevemente de cómo está compuesto el corpus. El subcomponente 1 son los discursos públicos de la Fundación Árbol de Vida. El subcomponente 2 son los discursos del debate que se dio en redes sociales en lengua de señas.
El subcomponente 3 está compuesto, por un lado, por unos discursos explicativos en ciencias naturales y por otro lado de unas definiciones de los términos relacionados con el conflicto armado del país. El subcomponente 4 se compone del libro de Romanos en dos versiones hecho por dos organizaciones religiosas diferentes y el subcomponente 5 son los datos producidos por el protocolo TAP. De todos estos subcomponentes tomé unas muestras específicamente del subcomponente 2 y el subcomponente 5 para analizarlas más detalladamente a nivel fonético y fonológico. Ese es el subcomponente 6. Aquí les presento algunas de las imágenes que muestran cómo se ven los videos de cada subcomponente del corpus para que se puedan hacer una idea de qué tipo de videos son. Eh, Todas las subcomponentes están anotados con glosa en una sola línea y con un código de no dominancia. Este código especifica si la seña se hace con las dos manos, si se hace con una sola mano o si las manos son distintas. En las tipologías de Bateson, eh, que clásicamente propuso Bateson, pero también han sido pues mejoradas por otros autores como Nilsson y que yo he adoptado aquí. Entonces utilicé un código para cada tipo de clasificación de tipo de seña. Todo el corpus, todos los subcomponentes están glosados de esta forma. Las muestras específicas del subcomponente 2 fueron anotadas un poco más, ¿sí? A nivel fonoléctrico y fonológico, entonces tienen algunas anotaciones sobre la forma de la mano, los movimientos, la ubicación. Ese fue solamente una muestra de 100 minutos de los 1964 minutos de todo el corpus. Ahora hablemos del objetivo específico 3. Recordemos que este objetivo busca explorar cuál podría ser el impacto de la creación de señas en las personas. Para esto he propuesto usar la técnica de los TAP. La técnica de los protocolos de pensamiento en voz alta consiste en que a un grupo de participantes, en este caso 33 participantes pertenecientes a 3 ciudades del país, se les pone una tarea que tiene diferentes fases. La tarea estaba construida en un video en lengua de señas con texto que las personas simultáneamente la estaban observando y estaban respondiendo a los desafíos que le imponía. Para entender mejor cómo es que funcionaba esta tarea, eh, con la colaboración de Mariana, voy a mostrarles un extracto de una parte del protocolo. Durante la tarea, los participantes podían expresar todo lo que se les viniera a la mente. En algunos casos, el instrumento tenía unos textos que iban guiando a la persona y hacían preguntas directas. En algunos casos eran videos en lengua de señas. Aquí en este caso está el ejemplo donde se le presenta un término que ella puede leer y está exponiendo su definición espontánea en un tiempo determinado. Continúo con los hallazgos de esta investigación, su interpretación y análisis. Voy a utilizar también estos hallazgos, los voy a presentar en la medida en que presenté los objetivos específicos. Pero antes me gustaría agregar algo sobre el modelo social que soporta a esta investigación, el modelo burdiano. En el modelo burdiano hay que entender que el campo social es como un espacio simbólico en el que se representan todas las posiciones de los agentes. A ese campo yo lo llamo el campo neológico. El campo neológico se compone de todos los participantes en el proyecto de construir la lengua de señas nacional, en este caso la planificación lingüística de la LSC. Desde el modelo burdiano, como tiene cierta débito con las teorías marxistas, pues se entiende la sociedad como un constante conflicto, pero en este caso ya no es entre dos clases, sino entre diversas posiciones y diversas reconfiguraciones del capital, en este caso capital social, económico y cultural. Yo me enfoco en el capital cultural, ¿sí? En este caso, estos valores y estas acumulaciones de títulos académicos, pueden ser también objetivizados, pueden ser diccionarios, glosarios, ¿sí? También pueden ser las marcas, ¿no? O sea, a qué marca me asocio y qué prestigio tiene esta marca.
Y lo que uno puede ver es que los agentes están constantemente en esa pugna por cambiar. Y es lo que yo llamaba en el objetivo general de este trabajo y el problema de investigación, las reconfiguraciones del capital cultural o las transformaciones, lo que hacen las personas para cambiar los valores de su capital cultural. Ahora empecemos a abordar los hallazgos del objetivo específico 1. Se puede percibir cómo hay una total interrelación de las trayectorias de los participantes del debate CSN, que yo analizo en este trabajo etnográfico. ¿Sí? Es un poco el marco de lo que menciona Bourdieu. Hay unos agentes que tienen ciertos privilegios. Yo utilizo el término élite para especificar este tipo de grupos. Eh, Hay élites de tipo económico, élites de tipo académico y grupos de tipo, digamos, regional, mm, de las cuales sobresalen ciertas organizaciones, ¿no? La cara más prominente de este grupo privilegiado de líderes a nivel económico y político es, pues, los líderes que simpatizan con Benascol. En el caso de los líderes que simpatizan, digamos, con Árbol de Vida, son los que tienen privilegios a nivel académico, y están otros líderes que viven en el exterior, que fueron los que organizaron el debate en redes sociales. También hay que decir que hay otro grupo de privilegiados en los cuales yo me incluyo, que son las personas oyentes que conocen la lengua de señas o que tienen relaciones, digo, contactos con la comunidad sorda, de los cuales los que sobresalen, por supuesto, son los intérpretes, ¿no? De lengua de señas. Hay una audiencia sorda de personas que no se identifica como líder, pero está siempre siguiendo los debates y pues estando como atento, o sea, construyendo opinión con respecto a lo que mencionan los líderes en estos espacios. En el debate en general se puede ver que existen unas creencias, estas creencias pues están bien especificadas en el documento de tesis. Hay que decir aquí que persisten las ideas, por supuesto no queremos decir que son falsas o son verdaderas, sencillamente son eso, creencias, en donde se cree que cada palabra del español debería tener un correspondiente en lengua de señas. Esa es una creencia común. Otra creencia que es común es que las señas tienen una estética, ¿no? Es decir, las señas son bellas o las señas son feas, ¿sí? Y si son bellas, pues son mejores para la lengua, y si son feas, pues son perjudiciales para el desarrollo de la lengua. Otra creencia que es común es el presunto impacto que creen las personas que tienen las señas en la vida de las personas y en el pensamiento. Entonces es común las narrativas que hablan sobre que a las señas, digamos, no autorizadas, las señas que no son legítimas, podrían afectar la vida de los niños sordos, pueden afectar el grado en que comprensión, inclusive se puede ver en el debate de que las personas dicen que se les dificulta hacer las señas y memorizarlas. Son creencias que orbitan el debate este debate que yo analicé. Por otro lado están las prácticas de intercambio de discursos de las personas sordas. La principal práctica de intercambio es la negociación, el uso preferente, en donde la persona manifiesta su preferencia por cierta palabra, por cierto término, pero da la opción que existen otras o pregunta a los demás cuál podría ser la preferencia. Esa es la forma de negociación por excelencia. Sin embargo, también en el debate se observa otras formas que no son de negociación, como la coacción, es decir, se produce y se introduce la seña para que los demás sencillamente la acepten, o en otros casos claramente se le impone la seña a las personas prohibiéndole o reprochándole cierto uso o cierta forma que la persona está usando en la lengua. Entonces, esto, lo que se encuentra en este objetivo específico es que efectivamente la planificación lingüística, pues, eh, está llena de este tipo de elementos sociales, ¿no? De asimetrías de poder, y pues en los cuales no todos hablan de la misma forma, no todos participan de la misma forma. Sin embargo, haciendo una mirada no directa, utilizando en el análisis de contenido la subtécnica que se llama eh, análisis de sentimiento, lo que se puede observar es que
utilizando la aplicación de estos valores que valoran algunas palabras con -5 y otras palabras con +5, las palabras positivas, y haciendo el recuento de las palabras que coincidieron, se nota que el valor total es neutro, ¿sí? Lo cual parece contradictorio, porque si uno observa etnográficamente que en un debate hay gente que sí participa y gente que desprecia a otros tipos de personas, porque pues en este modelo hay personas que son legítimas, ¿sí? O sea, hay formas legítimas y formas no legítimas, y las personas que utilizan las formas legítimas son los que están autorizados, ¿no? Uno puede observar con esta mirada no directa en el análisis de sentimiento un valor neutro. La interpretación que yo hago de este dato es que sin importar que la sociedad sorda, ¿sí? Las comunidades tengan conflictos, lo cual es algo inherente, todas las sociedades van a tener tensiones y conflictos sociales. Lo que uno puede observar es que los sordos logran conversar en medio de esas tensiones y asimetrías de poder, lo cual hace que, aunque en algunos casos sea doloroso, sea incómodo estar debatiendo o defendiéndose de ataques, en cierta medida los sordos sí están conversando y están logrando poner sus posiciones, y esto es un valor que hay que decir es positivo, ¿no? Es positivo en cierta medida. Ahora hablemos de los hallazgos del objetivo específico 2. Este objetivo buscaba explorar las configuraciones posibles de la mano no dominante en los discursos, en el uso. Efectivamente, después de la recopilación y la observación y análisis de esta información, se puede observar que las señas que son creadas con el patrón XYZ, con la mano no dominante, son usadas en ciertos dominios, pero en otros no tanto. Y de ahí surge la creación de una hipótesis, y en este caso la hipótesis es que la mano no dominante en la creación de señas podría ser un marcador social. Es decir, ciertas creaciones de señas podrían tener la mano no dominante con configuraciones particulares como una forma de marcar distinción en ciertos círculos sociales, como por ejemplo los profesionales, que necesitan eficiencia en la comunicación y también necesitan mostrar que su forma de hablar es diferente de la de los demás. Uno podría pensar que esto podría ser una exageración y que las señas que usa la mano dominante no son tan comunes. Pero lo que se puede ver en los datos es que en términos generales, todas las señas que utilizan la mano no dominante son un 27% de lo global. Están muy cerca de lo que sería el estándar, el 25%. Por supuesto, lo que dice este dato es que es como en la configuración de los datos y las muestras de lengua que yo tengo. Si uno hace una mirada detallada a todas las formas de lengua de señas de estos discursos, puede ver que efectivamente en el nivel léxico hay señas bimanuales asimétricas que usan dos manos distintas, como parecidas a las señas X y Z, pero que también existe una gradación de posibles formas en el discurso, en otros niveles. En lingüística sabemos que los niveles de análisis gramatical tienen fronteras definidas y cierta independencia, el nivel léxico, del nivel fonológico, del nivel sintáctico, del nivel discursivo, pero también se acepta que los niveles interactúan constantemente, ¿sí? Entonces, lo que se puede observar en el corpus es que algunas formas de un nivel discursivo, como las construcciones clasificadoras, podrían estar moviéndose y congelándose como en un proceso de lexicalización y podrían estar estableciendo formas de la estructura XYZ. Muchas formas de estas eh, señas XYZ podrían explicarse en este sentido. ¿Mm? Y es algo que ya se ha mirado en otras lenguas de señas, ¿no? El proceso de cómo se mueven algunos elementos, se lexicalizan o se deslexicalizan, es algo que ya ha sido observado en varias lenguas de señas. Entonces, lo que se puede observar aquí es que eso es lo que podría estar pasando, por ejemplo, haciendo un análisis de dónde aparecen las señas bimanuales eh, asimétricas, es decir, las que tienen la mano no dominante, uno puede ver que hay ciertos discursos en donde aparecen con mayor
frecuencia, en este caso los discursos a la derecha que tienen asociados con lo académico, ¿sí? Con la biología, con las ciencias, mientras que en otros casos la mayoría está como muy cerca del promedio de qué tantas señas bimanuales asimétricas deberían usarse, y unas pocas también están por debajo inclusive de ese promedio. Por ejemplo, los discursos religiosos, ¿sí? El discurso religioso y otros discursos, por ejemplo, mucho más, por ejemplo, los cuestionarios sociolingüísticos también estuvieron en esa categoría. Entonces, a este hallazgo yo le he llamado la coda neológica. La coda neológica sería el nombre con el que podríamos llamar a la construcción de señas con la forma X, Y, Z que es significativa en ciertos dominios mm, y en ciertos discursos de una lengua de señas, en este caso de la lengua de señas colombiana. En una muestra de 390 ejemplos tomados principalmente del componente 2, el 5, el 1, el 3 y ninguno del componente 4, desde los subcomponente 4 de los discursos religiosos, se encontró que más de la mitad de los ejemplos mostraba esta configuración de la mano no dominante, ¿sí? O sea, eran señas bimanuales asimétricas y tenían la mano dominante significados particulares. La mano dominante o la locación pasiva, ya fuera el cuerpo o el espacio, ¿sí? En el objetivo específico 3, los hallazgos son los siguientes. Los resultados del diseño sugieren que las señas X y Z, la seña que se utilizó, por ejemplo, como control, requería ligeramente mayor procesamiento cognitivo. En segundo lugar, también se observó que mientras que la seña X y Z se perciba, ningún participante iba a tener dificultades para procesarla y para usarla en el discurso, ¿sí? Lo otro que se encontró es que las señas X y Z tampoco demostraron ser mejores que otras formas de palabra. Inclusive no mostraron ser mejores que una forma escrita bien reconocida. En el análisis de las pausas se observó ligeramente cómo las personas, los participantes tenían mayor falsos inicios y mayor breaks, o sea, pausas largas cuando enfrentaban el nivel de la tarea con mayor señas con la mano no dominante, o sea, mayor densidad, en este caso morfológica. Es densidad morfológica aquí se define como más elementos de significado asociados a que pues, la mano se está usando las dos manos o se están usando al mismo tiempo locaciones o movimientos que tienen también significados específicos. En las frecuencias de contenido, por ejemplo, se utilizaron palabras en español, derechos, deberes, condición, tratado. También se utilizaron señas específicas como dar, una seña conjugada, ¿no? En continuativo, un compuesto, y señas muy conocidas como constitución, que también usan la mano no dominante. Y se utilizó una seña de control, se llamó así Colombia. Esa seña fue creada totalmente mm, por mí, ¿sí? Y fue solamente puesta para ver cómo reaccionaban los participantes ante ese intruso, ¿sí? Esa seña intrusa que no existía, ¿no? Solamente hasta ese momento. Todo el análisis del uso y la percepción de esta seña y la verbalización que se hacía con respecto a esa percepción fue analizado en frecuencias, ¿no? Que se muestran, como se muestra en esta tabla que está aquí. En algunos casos, la distribución de la frecuencia, la falta digamos, de variabilidad de contenidos, la abundancia de contenidos, eran indicios de cómo se estaban percibiendo. Y esto obviamente se cruzó con las variables sociales de quiénes eran las personas que estaban hablando. Al final se le pusieron a las personas sordas, se les propusieron varios ejemplos de la seña ciudadano, se propuso una seña como una especie de grupo nominal, ¿no? Se propuso una más tradicional, ciudad persona, se propuso una mucho más antigua como
cuerpo que permite una polisemia, es decir, significa cuerpo y también significa ciudadano, se presentó el intruso, ¿no? La seña que es totalmente, se creó para ese diseño experimental. Los resultados de esa introspección fueron interesantes porque todas las señas fueron entendidas por los participantes, no tuvieron problemas en comprenderlas. También los participantes pudieron hacer evaluaciones sobre la aceptabilidad de ese tipo de señas. Decían si les parecían que eran más apropiadas o no, ¿sí? Obviamente basándose en sus propias creencias y convicciones. Lo otro es que también manifestaron los participantes una conciencia metalingüística, es decir, podían determinar que ciertos elementos significaban algo específico, que esta mano, por ejemplo, en el caso del intruso, identificaron la mano como un componente de la seña, ¿sí? Eh, y pues pudieron hacer ese tipo de valoraciones. Por último, en lo que respecta a la respuesta al intruso, ¿no? A la seña de control, todos los participantes generaron múltiples significados. En algunos casos, unos mostraron su rechazo, ¿no? Porque vieron que no era una seña que existía realmente. En otros casos, los participantes se adaptaron y trataron de proponer nuevas formas y los significados fueron bastante variados. Por último, me voy a concentrar en las limitaciones de este estudio. En este trabajo, el análisis de contenido se realizó sobre las glosas de los discursos y en algunos casos sobre las unidades léxicas de la traducción en español. Esto implica algunas limitaciones. Sería muy interesante ver cómo podría realizarse el proceso utilizando un sistema de glosado mucho más estricto, con unas lemas que también tengan en cuenta la simultaneidad de las señas. La segunda limitación de este estudio está relacionado con el alcance de nuestra comprensión sobre las señas X, Y, Z. Los datos presentados aquí nos están asegurando de que las señas sí se usan en ciertos contextos, pero necesitamos más estudios para entender cuáles son las configuraciones que realmente están violando los parámetros fonológicos, si los hay, y también cuáles son las configuraciones que han garantizado el éxito de algunas señas X, Y, Z. Por último, la evidencia del TAP es bastante modesta porque se vincularon varios ejercicios al mismo tiempo. Entonces, sería interesante ver cómo en estudios específicos se podría mirar la percepción y el procesamiento de una seña y por otro lado, cómo se definen, o sea, la apropiación conceptual o cuáles son las opiniones, como en el caso de la retrospección. Por último, las conclusiones son las siguientes, alineadas a los objetivos específicos. En el objetivo específico 1, hay que decir que la planificación lingüística, la conclusión es que está atravesada por pugnas y posiciones de poder. Entonces no es lingüística y esto confirma lo que ya han mencionado algunos estudios en el campo. En lugar de pensar de que no debería ser así, deberíamos es ver cómo podemos aprovechar las posibilidades de diálogo en medio de las tensiones que son inherentes en la dinámica social. Alineado al segundo objetivo específico, la distribución de las señas, la observación etnográfica que se hizo sugiere de que existen nuevos usos de la lengua, en este caso las señas X, Y, Z, y que están siendo, se han esparcido en dominios focalizados, y que esto responde a lo que sucede en todas las lenguas, en la medida en que los grupos sociales necesitan tener más eficiencia en la forma de comunicarse y distinguirse socialmente, generan nuevas formas y estas formas generalmente son más complejas que otras formas del habla cotidiana. En alineado con el objetivo 3, los hallazgos del TAP nos llegan a concluir que las señas X y Z no son mejores que otras. Es decir, esta clasificación de que una seña sea mejor que otra corresponde más a un valor de las creencias de la población, pero las evidencias de este trabajo no nos sugieren que
es más importante la trayectoria educativa que tienen las personas, o sea, su apropiación de conceptos a través de la educación, el discurso, que si usa cierta seña o no. Por supuesto, lo que he dicho antes, si se usa cierta seña, ya sería para distinguirse socialmente o para optimizar en ciertos círculos la comunicación. Pero eso no dice que las señas, ciertas señas o ciertas palabras sean mejores que otras. Las recomendaciones, entonces, en este trabajo serían las siguientes. En el primer objetivo específico sería promover espacios de diálogo en el que todas las personas pueden usar las palabras que deseen y sea solamente el uso y las futuras generaciones las que decidan qué tipo de señas se quedan o no. No importa que sean señas X, Y, Z o no. En segundo lugar, eh, se sugiere hacer más estudios sobre las señas X, Y, Z, pero en contexto, es decir, en uso. Porque los datos de este trabajo sugieren de que es posible que una cosa es como se dicen o como están en los glosarios y otra cosa es como realmente se están utilizando estas señas. Tercero, creo que una de las recomendaciones que en este caso puede ser útil para la mayoría de autoridades de la lengua y personas que observan esta presentación es que es importante abandonar el énfasis desmedido por la planificación lingüística centrada en el léxico. Tenemos que avanzar hacia otros tipos de problemas y centrarnos en otras tareas que tiene la planificación que son urgentes. Lo que quiere decir este trabajo es que no es terrible que existan estas señas X y Z. Es parte de la dinámica creativa y de la vitalidad. Por supuesto, no es apropiado que se impongan formas a las personas, que se les prohíba hablar ciertas formas, porque esas son formas de coacción y de violencia, pero sí, en la medida que todos puedan participar, la lengua de señas seguirá desarrollándose. Los datos de este trabajo evidencian que no es algo, no se está destruyendo la lengua, aunque estas señas se usan, están focalizadas en ciertos espacios, como se podría esperar, y entonces sí se podría enfocar toda la atención en otras tareas importantes de la planificación lingüística. Aquí pues para terminar, algunas fotos, por ejemplo, de cómo estaban hechas las cabinas, cómo fue la participación de la dinámica en los TAP, en este caso los sordos que nos acompañaron en Azatlán, la Asociación de Sordos de Barranquilla. Eh, Están los compañeros del semillero esa lingüística iniciando mi doctorado que me dieron muchas ideas, me ayudaron bastante en este trabajo. Es- eh, Estoy muy agradecido con ellos. Alguna dinámica en el Laboratorio de Lingüística de la Nacional. Y pues por último, las colaboradoras y colaboradores sordos. Aquí no están todos, pero están los que más participaron. Mi compañero Larry Rebolledo a la derecha. eh, Está Diana Malbuena, mi compañera de toda la vida. Y pues Carolina Ariza, Carolina Olivares y Laura Rincón que nos ayudaron con la anotación del corpus. Muchas gracias por todo.